Ha pasado un año ya desde que el gobierno impulsó su política migratoria. Más de 155.000 extranjeros se han inscrito para regularizar su permanencia en Chile. Para hacer un balance sobre cómo ha funcionado esta política, nos acompaña José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bueno, ha pasado un año, como decíamos, hablemos del balance. ¿Se ha ordenado la casa, como dijo en algún momento el gobierno? Yo diría que se han puesto el tema en agenda y quizás se ha ordenado un relato, porque hay muchos puntos que faltan todavía. Es grande la tarea para cualquier gobierno que hubiera asumido y si bien hay algunas medidas positivas como haber comenzado el proceso de regularización, haber presentado un proyecto de ley, querer modernizar el Departamento de Extranjería, hay otras que no han dado la respuesta esperada y se cree que está bien, pero en verdad nosotros vemos por los propios migrantes que hay muchas cosas que están al debe. ¿Crees que hay que reconocerle a este gobierno que ha tomado más la iniciativa de hacerse cargo de la problemática migratoria? Sí, sin duda. O sea, sin duda está claro que se lo han puesto en agenda, pero ahí también está la perspectiva comunicacional, porque una cosa son las medidas y otra es qué queremos comunicar con las medidas, a propósito de vincular una y otra vez la migración con delincuencia, sea por deportaciones, sea por dichos que han habido distintas autoridades. Estamos viendo la migración como un peligro cuando Chile ha tenido una historia migratoria y cuando vemos que los países que han visto la migración como un peligro, algo que hay que controlar, han caído en los populismos y eso le hace mal a todo un país. En materia de los datos y las cifras de logro de objetivos, son 155.000 personas desde abril del 2018 que se han inscrito para regularizar su situación. Son personas que estaban en qué realidad, irregulares, sin visa de trabajo fundamentalmente, ¿no? Sí, bueno, el mismo gobierno estimó en 300.000 las personas en situación irregular y se inscribió la mitad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo creo que no hubo un trabajo con la delta, que no es menor, es la mitad. Es la mitad y el gobierno del primer momento, y eso sí es una crítica, no ha tenido un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, que son las que tenemos también una llegada más directa y de confianza. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Por qué se inscribió la mitad nomás? Yo creo que por falta de difusión. Yo estuve en muchos lugares, no solo en Santiago, y también nos llegaron comentarios que hay gente que literalmente no sabía, porque esto sale en las noticias, en los diarios, pero hay gente que en el día a día no tiene acceso a estos medios. Y por otro lado, una sensación de desconfianza y falta de información. Nosotros mismos en el Servicio Jesuita a Migrantes capacitamos a funcionarios públicos, de consultorios, de escuelas, entonces había mucha gente que no sabía la información para proceder. Es positivo, por ejemplo, que 12.000 personas que habían ingresado por pase irregular ingresaron ahora al proceso de regularización, pero también de estas 155.000, 50.000 ya tienen su visa aprobada. Hay 100.000 personas que a casi un año del proceso todavía no tienen una visa estampada, es decir, tienen que trabajar informalmente. No pueden esperar un año un permiso para trabajar, viendo que hay otros países de la región que sí lo han hecho, establecer permisos temporales de trabajo. Ahora, cuando se dice que a 31 de marzo, cifras de Interior, el 87% de los casos están resueltos. Claro, que hay que distinguir entre quienes se inscribieron, bueno, se ve la documentación. Estamos hablando del 87% de los 155.000 ya. Claro, de quienes se inscribieron se ve su situación. Es decir, usted, por ejemplo, ¿qué está pasando con los de Haití? Usted está aprobada su visa, vaya a buscar su certificado de antecedente en la embajada. Van a la embajada, que está en Santiago nomás, y dicen, no, nosotros en la Embajada de Haití, por ejemplo, se pasan directo los certificados antecedentes al Departamento de Extranjería. Entonces la persona de Haití queda en un limbo. Estamos viendo con nuestra oficina en Arica que está ocurriendo lo similar con población de República Dominicana. ¿Y para qué decir Venezuela? Pedir un documento de Venezuela es imposible. Entonces, claro, resuelta es que está aprobada, pero en verdad resuelta cuando la persona tiene su visa aprobada, estampada, y ahí puede trabajar formalmente. Salió un estudio la otra vez que la mayor detención de personas migrantes no se da por droga, esas cosas que se estigmatiza, sino que por comercio ambulante. Y el mismo alcalde de Santiago decía, mira, esto es una subsistencia porque no pueden trabajar formalmente. Entonces, ¿cómo se puede ver, agilizar ese proceso? Que fue lo que dijimos en un comienzo, diversas organizaciones. Den un permiso temporal porque esto lo que va a fomentar es el trabajo informal, porque nadie se va a esperar un año, espero en mi casa, cuando las personas migrantes vienen a trabajar, no vienen a esperar un documento. Por la experiencia que ustedes tienen en el Servicio Jesuita, ¿todos los extranjeros que vienen a buscar una oportunidad de trabajo acá buscan regularizarse? ¿Tienen el interés de hacerlo? Sí,
Sí, y ahí, por ejemplo, dos ejemplos. Cuando se inició el proceso de regularización comenzó un lunes y el jueves había gente durmiendo en el Víctor Jara. Claro. Yo Eso demuestra el interés yo que hay. prefiero dormir 4 días en la calle. Y también lo que vimos, nosotros fuimos a los valles, por ejemplo, de Utah y a Zapa a informar y ahí acudieron. Y lo que ve que, por ejemplo, hoy día en extranjería, claro, no existe la fila que está de noche, pero hay un sistema en línea que se demora 2 meses, que el jueves último se agotaron en 3 minutos los números y se están vendiendo números. La gente en la calle está vendiendo los números a 10.000. Hay una ciudadana que estuvo con nosotros de Venezuela que compró un número a 100.000 pesos. Si alguien compra un número a 10.000 pesos, si alguien compra un número a 100.000 pesos, lo que está demostrando no solo es que el sistema está mal, sino que también lo único que quiere es regularizarse. Estoy dispuesto a pagar más por un servicio que debería ser gratis. A propósito de eso, ¿cómo andamos en términos de la investigación, la prevención del tráfico? Mucho llamó la atención la primera etapa del arribo de haitianos. Recuerdas que llegaban de manera muy sistemática, había una aerolínea ahí que estuvo relacionada a ese tránsito, sobres, ¿verdad? Engaño entre medio. ¿Cómo se ha enfrentado eso y en qué situación estamos? Sí, bueno, el tráfico en el mundo es el segundo negocio, entre comillas, más lucrativo, algo muy duro. Lo que hemos visto con nuestra oficina en Arica, por ejemplo, es que a los niños venezolanos menores de 9 años no tienen un documento de identidad. Niños venezolanos. Menores de 9 años. Recién a los 9 años es un documento. Entonces, depende del oficial de turno si deja o no deja entrar, porque es un documento y eso también es peligroso porque uno no sabe, bueno, puede haber un tráfico de niños, ¿no? Hay países que han aceptado la documentación vencida y a familias que no dejan ingresar con niños en la frontera chilena, lo que están haciendo en esos casos es ingresar con redes de tráfico. Es decir, viendo y cómo el mismo gobierno ha criticado la situación política, social, humanitaria, económica de Venezuela, allá, pero lo que está pasando en nuestra frontera es que han aumentado redes de tráfico. La otra vez nos encontramos con ciudadanos de Haití también, que están ingresando con redes de tráfico desde el norte. Acá puede haber seguridad y obviamente nosotros mismos nos querellamos contra una red de tráfico y ganamos junto con la Fiscalía de Arica, pero hay que ver que Estados Unidos, que gasta 11.000 millones de dólares al año en frontera, aún así ahí existen redes de tráfico. Lo que hay que promover es cómo ver que la persona pueda ingresar, se le pueden pedir antecedentes, nadie, por lo menos el Servicio de Ciudad Migrante dice que tienen que existir fronteras abiertas, que a veces eso se caricaturiza. No decimos fronteras abiertas, sino que pida un documento, pida antecedentes en frontera y tenga criterios, por ejemplo, con la situación de Venezuela. Sí. Que niños menores por Arica, donde hay campo minado, están habiendo redes de tráfico. Veamos las cifras globales. La mayoría son haitianos. De los 155.000 que hicieron su procedimiento de regularización, la mayoría haitianos, casi 50.000. Sí. Casi 50.000 personas, seguido por venezolanos, 31.872, bastante más abajo. Yo no sé si esta realidad refleja la situación actual. Bueno, hoy día por la misma estimación están llegando más venezolanos que haitianos. Sin duda, o sea, el año pasado lo que sucedió en materia de flujo es que dejaron de entrar haitianos. Si ordenar la casa era dejar de entrar haitianos, bueno, hay que explicitarlo porque entraron más venezolanos, más colombianos, más argentinos, más bolivianos. Hoy día los 3 principales colectivos, y gracias a una muy buena estimación que hizo el Departamento de Extranjería con otras instituciones, y eso hay que felicitarlo, se llegó a la cifra de 1.250.000 personas migrantes. El colectivo mayor es Venezuela. ¿De migrantes totales en Chile? Sí, hay 1.251.000, que es el 7% de la población. El mayor colectivo es Venezuela, luego es Perú y luego es Haití. Pero ahí también vemos, dado que Haití había una gran cantidad en situación irregular, el que haya sido también el con mayor inscripción demuestra el interés por regularizarse. Ahora, una política migratoria es mucho más que un proceso de regularización. Tiene que ver la frontera, tiene que ver la ciudad. La frontera, pidamos antecedentes, pueden haber policía, no hay ningún problema con eso, hay que hacerlo. Pero la ciudad, acá, ¿dónde está el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Salud? Porque al final se enfoca la migración como un asunto de seguridad y no como un asunto, una oportunidad de progreso, de desarrollo económico que lo han tenido otros países. Y enfocarlo exclusiva o mayoritariamente como un asunto de seguridad hace que haya mayor rechazo. La encuesta Bicentenario, de hecho, al preguntarle a la persona,
hay un 87% de personas que tienen una buena experiencia con personas migrantes, pero aumentó la sensación de conflicto frente a la migración. Entonces dice, ¿por qué si se está ordenando la casa aumenta la sensación de conflicto? Porque se vincula en distintas políticas comunicacionales la migración con delincuencia, con peligro, nos vienen a hacer distintas cosas que nos van a provocar un peligro para la sociedad. Ahora, ¿qué pasa en algunos sectores en que ocurren cosas como las que vimos en reportajes y en distintos informes? Por ejemplo, lo que pasa en el centro de Santiago. Estamos viendo que en Plaza de Armas, por ejemplo, hay varios focos de delincuencia. El barrio Mex también con mucha conflictividad, fundamentalmente por la presencia de ambulantes y mucho ambulante extranjero. ¿Qué sucede ahí con esos grupos? ¿Son grupos que el sistema de regularización no funcionó? ¿Son grupos que no están interesados en regularizarse? ¿Cómo se puede enfrentar eso también? Porque hay mucha gente que tiene una opinión y dice, claro, como ustedes viven lejos, pero ustedes no viven acá con esta situación de inseguridad, no se dan cuenta de los problemas también que tiene este aspecto de la migración. Sí. O sea, bueno, yo trabajo en Santiago Centro y vivo en Estación Central y todas las tardes me voy por ahí y eres testigo de todo esto. Veo el comercio ambulante. Ahí yo diría que hay 2 puntos. Uno, el mencionado anteriormente, ¿por qué están trabajando así? ¿No estarán esperando hace un año su permiso de trabajo y tienen que subsistir? Pero solamente es una pregunta o la evaluación que ustedes hacen desde el servicio es, efectivamente, esta gente cae en el comercio ambulante, cae en la precariedad por la lentitud de la regularización. No podría decir que toda, pero sin duda parte de ella lo que está haciendo es, y eso pasa también en los procesos migratorios, que la inclusión es temprana. O sea, uno ve como en 10 años después va a acceder a una vivienda, o sea, va poco a poco insertándose en la sociedad. Pero quiero ser bien claro, o sea, toda persona, e independiente de su situación migratoria, debe cumplir la ley. Y si infringe una ley, bueno, tiene que enfrentar la justicia. Ahora, hay que ver eso, pero también hay que ver bueno, ¿qué está provocando este comercio ambulante? ¿Está provocando este comercio ambulante que las empresas no quieren contratar personas extranjeras? No lo creo. Hoy día 50% de las pymes tienen al menos un trabajador migrante y hemos visto... Regularizado, y nosotros en el Servicio Jesuita, junto con la Cámara Nacional de Comercio, formamos la red de empresas interculturales, que hay grandes empresas de Chile y lo único que quieren es fomentar una mejor cultura organizacional, aprovechar las capacidades que traen las personas migrantes. ¿Será también el apetito de tener más liquidez? ¿Será más atractivo para el migrante ser, por ejemplo, ambulante o acceder al comercio informal, toda vez que no hay pago de impuestos, que pueden enviar plata a su familia? Tal vez los sueldos a los cuales acceden de manera regular son muy bajos comparado con lo que pueden ganar en la venta de artículos. Yo creo que pueden haber casos particulares, pero también si uno ve decir, mira, las personas están comprando números para ser atendidas. Claro. Es decir, se quieren regularizar. Porque además acceden a la red de soporte social. Claro, y nosotros hemos visto parejas mixtas, es decir, una persona extranjera con una persona chilena, que la persona chilena incluso ha cometido como abusos de poder porque la persona extranjera depende de su estadía del chileno o chilena por el vínculo. Entonces, lo que más quiere un migrante es estar regularizado. Y eso uno lo ve con las filas del proceso de regularización, con la compra de números en extranjería. Pero decir, mira, el migrante quiere regularizarse, pero tenemos un sistema que ellos al final lo están subsidiando porque su pago por multas, por trámite, es mucho, unas 15, 20 veces el presupuesto del Departamento de Extranjería. Entonces, bueno, pongamos más oficinas, se abrió una oficina acá en Santiago, en Matucana, se han digitalizado procesos, pero no ha habido la respuesta esperada. Otro de las situaciones que me da la impresión de que hay que revisar y cómo la visualizan ustedes con el espectro nacional. Ya nos dabas el ejemplo de problemas en Arica. Acá en Santiago, que está todo, hay pocas sucursales, hay pocos puntos de atención. El resto del país, a mí de verdad me tocó ir a hacer una cobertura hace un tiempo atrás a Villa Santa Lucía, cuando hubo una luz, carretera austral. Y en las vulcanizaciones habían haitianos trabajando, carretera austral. ¿Cómo es el panorama de la red de atención para los migrantes en el país? Porque esto es un fenómeno que, claro, se concentra en algunas ciudades en particular, pero están presentes en todas. Hoy día el mismo censo del 2017 mostró que en toda comuna de Chile hay al menos un migrante. O sea, esto es una realidad nacional. Y el mismo censo mostró que un poco más del 60% vive en Santiago, que un poco aumenta, pero es casi replicar también la población nacional que se concentra en la región metropolitana.
Eso demuestra que el migrante, y eso puede ser bueno para Chile, lo puede aprovechar de buena manera, lo que viene es a trabajar y tiene mucha más facilidad de moverse, porque no está atado a una ciudad, no tiene historia en una ciudad. Entonces, uno ve gente de Haití o Venezuela que se han ido muy al sur, o al principio los colombianos que se fueron más al norte. Sin duda, en regiones, no hay como hay en Santiago, un departamento con una oficina propia. En regiones depende más de la intendencia. Y lo que quiere el proyecto de ley, y eso lo felicitamos, es crear un Servicio Nacional de Extranjería. O sea, con un 7% de la población migrante no podemos seguir teniendo departamentos o oficinas chicas. Y en eso hay transversalidad en el ámbito político de que hay que crear un Servicio Nacional de Extranjería que tenga más atribuciones, que pueda dar una mejor atención y que pueda también tener una mayor conexión en línea, porque hoy día no funciona tan directamente, que es lo que nos está pasando en Arica con los ciudadanos de República Dominicana, que no les aceptan el documento allá, pese a que aquí nos dijeron que ya lo habían solucionado, pero nos seguimos encontrando con que la Intendencia de Arica, a través de su Departamento de Extranjería, no acepta un documento que es emitido por el mismo Consulado Dominicana. Entonces, mira, falta información acá, falta comunicación. ¿Qué cosas sí o cuál es el aspecto mejor logrado, lo más exitoso en términos de la política que se ha implementado por este gobierno que lleva un año? Presentar un proyecto de ley que al comienzo y no al final, como fue en los anteriores periodos del mismo presidente Piñera y la presidenta Bachelet, el convocar a un proceso de regularización sabiendo que después no funcionó como se esperaba, el crear acá mismo una oficina en Santiago, el querer digitalizar procesos, nuevamente viendo que no tenía una respuesta que se esperaba, y la estimación de personas extranjeras. Es decir, no teníamos una estimación. No teníamos el mapa, no sabíamos, era una especulación. Claro, va a ser una estimación que se va a hacer año a año con distintas instituciones y eso son cuantificar en definitiva. Sí, y que se haya puesto en agenda, pese a que una cosa es poner el tema en agenda y otra es el modo en que yo lo pongo en agenda. Nosotros hemos dicho, nosotros no somos contrarios a la deportación, eso el Estado lo puede hacer, pero si yo por 50 personas pongo 2 policías, pongo un ministro de Interior, pongo un punto de prensa, digo una y otra vez la nacionalidad de quienes están siendo deportados, eso al final estigmatiza a la población, hay que ver los niños y niñas de esos países y crea la sensación de que todos los migrantes son como ellos. Y es del total de migrantes en Chile, el 0,1% está condenado, solo el 0,1%. Entonces yo digo, ¿por qué no hablamos más del 99,9%? Ayer estuvimos con el alcalde de Renca y le propusimos un proyecto de un arriendo justo, en el cual fundamentalmente familias de tercera edad puedan acoger y arrendarle una pieza a un migrante. Tenemos ahora, vamos a lanzar una aplicación de mensajería instantánea para que los migrantes, en lugar de viajar distintas comunas o incluso entre regiones para una pregunta, lo puedan hacer por ahí. Vamos a sacar un libro con distintas instituciones, de manera muy transversal las instituciones, sobre los diversos mitos que hay en torno a la migración. Ahora estamos trabajando acá en Santiago, pero en Antofagasta y en Arica también, en los territorios para trabajar con los vecinos y vecinas. Porque no se trata de los migrantes o los chilenos, se trata de los habitantes del país. Y en eso no podemos competir. Vimos ayer con un ejemplo muy distinto, con lo de la foto del agujero negro. Eran personas de 18 países, 207 científicos de 3 continentes y miren lo que logramos, llegamos muy lejos. Para poder tener un país inclusivo que pueda aprovechar las capacidades de una y otra persona, porque también hay que comprender que hay muchas personas chilenas que están en una situación de vulnerabilidad y nosotros no fomentamos una competencia o un privilegio de las personas migrantes, sino que es de toda persona, por su condición de ciudadano y de ser humano, una dignidad y un acceso a derechos de manera conjunta. Sí, la realidad también intercomunal es diferente. No es lo mismo lo que pasa en Vitacura con lo que pasa en Quilicura. Hay algunos municipios que concentran mucha población migrante o Estación Central, partes de Santiago Centro también. Está el DEVE también un soporte especial, una focalización de la política pública para poder colaborar con esos municipios, con esos alcaldes, toda vez que los municipios tienen tanta cuestión de que hacerse cargo. O sea, salud, educación, asegurnato, orden público, en fin. Y además hay algunos que tienen una sobrecarga importante de población migrante. Sí, yo me saco el sombrero frente a muchos alcaldes y alcaldesas porque han abordado la situación como habitantes del lugar. No quieren expulsarlo, no hacen puntos de prensa, ninguna cosa. Y ahí, bueno, el alcalde de Santiago, sin ir más lejos, 1 de cada 4 habitantes es migrante. Sí. Y uno ve cómo una y otra vez está viendo alternativas para la inclusión, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado también. Y los mismos alcaldes han propuesto que debe haber
representantes de las municipalidades en el Consejo de Política Migratoria, porque si no quedamos a un nivel muy distinto. O sea, los ministros tienen también muchos temas y el alcalde administra la realidad, está en el día a día, y nosotros también favorecemos esa medida que proponen alcaldes de la coalición de gobierno. ¿Hay oficinas migratorias en esas municipalidades? Sí, hoy día hay en unas 80 municipalidades de Chile una oficina migrante. Faltan todavía hartas. Faltan, pero también como son las municipalidades con recursos más bajos, o sea, se valora también el esfuerzo que han hecho y que lo hacen con un afán de incluir, de acelerar los procesos, porque también la persona migrante deberá estar un periodo corto en ese programa y que después pasa a ser un habitante más del municipio. Pero ahí yo concuerdo plenamente, y de hecho lo propone Rodrigo Delgado, que es de la UDI, de la coalición de gobierno, dice, mira, tienen que poner a alcaldes en el Consejo de Política Migratoria porque al final nosotros somos los que estamos en el día a día para poder poner mejores políticas para el país. No se trata de para los migrantes o para los chilenos, es para el país. Bien, José Tomás Vicuña, gracias por venir a esta jornada. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación.